Bienvenido, bienvenida a esta información de último minuto. Vamos a escuchar al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Nacional público, el irrespeto a esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no hay que buscar mucho, le decíamos a la embajadora hasta hoy, Isabel Brillante. La República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 1, es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral en sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Precisamente, hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen ni tampoco legal para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país que no sean del propio territorio de la Unión Europea. No lo tienen mucho menos en Venezuela. Súbitamente, hace un par de días, después que el año pasado se logró establecer una comunicación estable con el alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, después de que en Venezuela hemos hecho todos los esfuerzos desde el Estado venezolano y particularmente desde el gobierno para estabilizar la convivencia democrática en el país, fuimos a elecciones para la Asamblea Nacional para reinstitucionalizar un poder tan determinante en la democracia venezolana. Bueno, sanciones, entre comillas, de nuevo, contra magistrados, contra el Poder Judicial, contra el Poder Electoral, rectores, rectoras, sanciones contra diputados, diputadas, incluso de la oposición venezolana, contra jefes policiales, y dicen ellos por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Es de verdad inaceptable. Generoso fue el presidente Maduro al haber permitido que en Venezuela permaneciesen los jefes de misión y las misiones incluso de los países de la Unión Europea cuando en febrero del año 2019 le desconocieron a él, ante quien ellos fueron acreditados. El presidente Maduro llamó al diálogo. El presidente Maduro le dijo a su canciller, a su vicepresidenta, al equipo de la delegación de diálogo del gobierno, con la Unión Europea, con Europa, busquemos los caminos siempre del encuentro, busquemos las maneras de que ellos no se escuchen, de que ellos sepan nuestra versión y nuestra verdad, para que luego podamos construir caminos conjuntamente. Bueno, no ha habido manera. No sé si recuerdan ustedes, en enero del año 2018, estábamos en República Dominicana, en aquel proceso de negociación que a bien tuvo de permitir como anfitrión el presidente entonces de República Dominicana con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y avanzaban en las negociaciones. Y en enero ya la Unión Europea decidió sancionar a funcionarios del gobierno venezolano, hasta la vicepresidenta ejecutiva. Y con eso ellos dicen que ellos están facilitando una negociación en Venezuela, una salida negociada, democrática, etcétera, etcétera. Es injerencia, es sesgo, es arrogancia, es prepotencia. La Carta de las Naciones Unidas, ¿dónde están las sanciones aquí? Le preguntamos a cualquier ministro de Relaciones Exteriores o ministra de Relaciones Exteriores de Europa, ¿dónde están? O si quieren nos vamos al artículo 53, que habla de las únicas
medidas coercitivas que esta carta permite, que son aquellas que el Consejo de Seguridad puede acordar. Y dice, el Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, como la Unión Europea, si a ello hubiera lugar para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad. La Unión Europea respeta el derecho internacional. La Unión Europea respeta los derechos humanos. Se creen el centro del mundo y no son más que la vieja Europa, donde se desarrollaron los peores conflictos, las peores guerras, desde donde salieron quienes cometieron los peores genocidios, en África, aquí en América Latina. ¿Y por qué se creen, con qué autoridad se creen que pueden evaluar, sancionar, conocer, desconocer instituciones de otros países? Hemos llamado a la reflexión y se lo hemos dicho a la señora Isabel Brillante. Ojalá que haya una evaluación sosegada, que tomen los manuales de derecho internacional, que tomen las leyes, que tomen la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de los países donde ellos permanentemente cometen interferencia y que hagan un proceso de análisis reflexivo y que puedan deponer esas actitudes injerencistas, prepotentes, y que ojalá que Europa, Dios quiera que Europa cumpla con un rol de acercamiento, de puente, de respeto, de equilibrio en este mundo, y que dejen de ser un apéndice de la élite dominante en Washington, en los Estados Unidos, y que tomen posiciones propias, siempre respetando el derecho internacional. Así que, solo para terminar, recordemos al libertador Simón Bolívar. Ya lo hacía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con muchísima pasión, pero recordemos cuando le escribió al primer agente diplomático de los Estados Unidos en Venezuela y le dijo que combatiendo contra la España había perecido la mitad de la población venezolana y que la otra mitad deseaba, ansiaba correr la misma suerte. Y luego le dijo, lo mismo le da a Venezuela combatir, enfrentar a España que al mundo entero, si el mundo entero lo ofende. Ojalá que haya reflexión en la Unión Europea. Ojalá podamos reconstruir los puentes de entendimiento, de diálogo. Ojalá que aprendan a respetar a los países soberanos, libres e independientes como la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Buenos días. Bien. Así terminan las declaraciones del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, luego de que la cartera de Relaciones Exteriores le entregara en sus manos a la embajadora de la Unión Europea en la nación suramericana, Isabel Brilanchi Pedrosa, la declaratoria como persona non grata según lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Igualmente como lo propuso la Asamblea Nacional como órgano central del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, luego de que el bloque común europeo impusiera medidas coercitivas unilaterales contra 19 funcionarios venezolanos, que es lo mismo que decir agredir a Venezuela. Es así como tiene un plazo de 72 horas para abandonar territorio venezolano, decía el canciller. Generoso ya había sido el presidente Maduro al tratar de buscar siempre los caminos del diálogo, del entendimiento, de la concertación con Europa, de que supieran la versión de Venezuela, la verdad de Venezuela, pero no ha habido manera. Es injerencia, es sesgo, es arrogancia, es prepotencia. Ojalá haya una evaluación sosegada y que tomen los manuales de derecho internacional y los hagan valer, los respeten, pero sobre todo respeten a un país libre, soberano e independiente como Venezuela, sin subordinación de las órdenes de Estados Unidos y otras potencias del mundo.